Bien, eh, las clases, fíjense ustedes, que yo las tengo desde un punto de vista de su mismo libro, ese de base, que es el de Ross Paulina, ¿ya? Lo único que he hecho es sacarle fotos, principalmente a la teoría y también a lo que corresponde donde hay buenos, pero buenos dibujos, ¿ya? Porque el dibujo, la verdad que orienta, pero mucho, ¿ya? Bien, empezamos a hablar tejido epitelial. Aquí lo tenemos al título, tejido epitelial. Bien, acá ustedes pues ya saben que es tejido, el concepto de tejido, ¿no? Ajá. Mm, concepto de tejido. Bueno, vamos y eso ya ustedes lo han revisado en lo que responde, en lo que corresponde a, creo que han pasado ustedes biología, ¿no? Y han avanzado ya ustedes ya lo que es una célula y todo eso, ¿no? Entonces, ustedes saben que tejido no es más que una agrupación de células que comparten, ¿no?, características similares, ¿no? Y obviamente son células iguales que comparten características y funciones similares, ¿no? Ese es un tejido, ¿no? Y ya después ya que es ya el siguiente concepto, digamos, lo primero es la célula, ¿no? Es la unidad y estructural de todo tejido. Y el tejido es el conjunto de células iguales que comparten mismas funciones. Y ahora y el conjunto de tejidos, pues ya son los que van a formar determinado órgano, ¿no? O aparato. Entonces, vamos a ir por tejido epitelial. La palabra epi significa epi, este prefijo epi significa que está encima. Y telial es epitelio, ¿no? O sea, la célula encima de, eh, de, del epitelio, es decir, eso es importante que, que sepan. Entonces, acá vamos a ir avanzando en forma las generalidades. Eh, el epitelio, ¿ya? Es el que tapiza la superficie del cuerpo, reviste cavidades corporales y forma glándulas. Todo esto hace el epitelio, ¿no? Entonces, son células, el epitelio son células. Tapiza, fíjense ustedes, la superficie del cuerpo. Es decir, con esto, ¿qué significa esto? Tapiza la superficie del cuerpo. Entonces, nosotros estamos justamente, nuestra piel, por así decirlo, está formado por células. Y ese es un epitelio, ¿ya? Y la piel, esto está hablando de la piel. Este concepto aquí es de la piel. El epitelio tapiza la superficie del cuerpo, ¿ya? También reviste cavidades internas, es decir, cavidades corporales internas por dentro. Y también el mismo epitelio forma glándulas, ¿no? Entonces tienen esos tres tipos de, de, de funciones, ¿ya? Vamos a darle a alguien que quiere. Bien. Y aquí ya vamos a resumir un poco más las características del epitelio. El epitelio es un tejido avascular. Fíjense la palabra avascular. El prefijo a adelante significa que no tiene, ¿no? Es decir, carece de eso. Y lo que sigue aquí es lo que no tiene, vascular. Entonces, ¿qué significa el epitelio? Es un tejido avascular. Es un tejido que no tiene vasos sanguíneos, porque vascular es de vaso sanguíneo. Es un tejido que no tiene vasos sanguíneos y que está compuesto por células que van a recubrir la superficie externa del cuerpo. Esto mismo acá, que tapice la superficie del cuerpo. Entonces, van a recubrir la superficie externa del cuerpo y revisten las cavidades internas cerradas.
incluido el sistema vascular, ¿no? Entonces, ¿qué cavidades internas cerradas tenemos? Ahorita lo vamos a ver, incluido el sistema vascular. ¿Qué significa incluido el sistema vascular? Porque todos los vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas, los capilares, las vénulas, por dentro tienen un epitelio, y a eso se refiere también que esté incluido eso. Y los conductos corporales que comunican con el exterior, ¿no? El sistema digestivo, el respiratorio, el genitourinario, ¿ya? Son estos los conductos. Conducto significa un tubo, por así decirlo, un tubo hecho de piel que se va a comunicar con el exterior. Por ejemplo, el sistema digestivo, pues obviamente, pues la tenemos la boca, el sistema respiratorio la tenemos la nariz, el sistema genitourinario lo tenemos a la uretra. Todos estos se comunican con el exterior, ¿no? Son agujeros, ¿ya? El epitelio también forma la porción secretora, ¿ya? De las glándulas y sus conductos excretores. Es decir, que también forma glándulas, como aquí dice, y forma glándulas. Va a formar también los conductos excretores de las glándulas. Además, las células epiteliales, además hay células epiteliales especializadas que funcionan como receptores sensoriales, ¿ya? Es decir, estas células epiteliales nos van a dar el sentido del olfato, del gusto, la audición y la visión. Son células especializadas, ¿no? Las células que integran los epitelios van a poseer tres características principales, ¿ya? Entonces, aquí en resumen, tejido epitelial. El epitelio es un tejido que no tiene vascularización y va a recubrir las superficies externas del cuerpo, revestir las cavidades internas cerradas, incluidos los vasos sanguíneos, ¿no? Y también va a formar glándulas, ¿ya? Tenemos células epiteliales especializadas que funcionan como receptores sensoriales que nos van a dar la sensación del olfato, del gusto, de la audición y la visión, ¿ya? Y todas estas células que hemos hablado anteriormente poseen tres características principales. Todas, absolutamente todas esas células poseen tres características principales. Y les voy a decir cuáles son esas tres características principales. ¿Había una preguntita? ¿Escuché algo? ¿No? Bien. Escuché unas características principales, ¿ya? Todas esas células tienen características principales. Y aquí están esas tres. La primera característica de todos los epitelios. Están las células dispuestas unas muy cerca de otras y se unen o adhieren de sí mediante uniones intercelulares especializadas. Ya les explico. ¿Ya? El epitelio, que en realidad, ¿para qué sirven los epitelios? En realidad, pues los epitelios son barreras de protección. ¿Ya? Entonces, ustedes saben, les voy a dar un ejemplo simple. ¿Ya? ¿Para qué sirven las barreras? Por ejemplo, al jugar fútbol. Están ustedes pateando un tiro libre, ¿ya? Se forma una barrera. Y si en la barrera hay uno que no se ha colocado bien y ha dejado un espacio, pues por ahí entra la pelota y meten gol. Entonces, aquí las células están unas muy cerca de otras, unidas entre sí mediante uniones intercelulares especializadas. Esta unión de las células, que son unas con otras, pero así bien, pero bien unidos, no hay ningún espacio por donde pase nada, es una forma de protección, ¿ya? Y si nosotros le damos espacio a nivel celular, pues ahí es donde ocurren las infecciones, ¿ya? Nosotros en la piel, por ejemplo, si nos hacemos una herida, pues ahí ya no tenemos epitelio, ahí se nos fue el epitelio porque nos hicimos una herida y eso ya ha vulnerado la barrera de protección. Entonces por ahí ingresan infecciones. Por eso que las heridas, si no se cuidan o se lavan, se infectan, ¿ya? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, con el calor que hace, una herida que no se lave en 6 horas ya se infecta, ¿no? Segundo
Segunda característica, tienen una polaridad funcional y morfológica. En otras palabras, las diferentes funciones se asocian con tres regiones superficiales de morfología distinta. Es decir, la palabra polaridad funcional, la palabra polaridad significa que tiene varias funciones, ¿ya? Varios polos, o sea, polaridad funcional tienen varias funciones y polaridad morfológica que tienen varias formas, ¿ya? Todas las células tienen esto, son tres características en común de todas las células, ¿ya? Entonces, las diferentes funciones se asocian con tres regiones superficiales de morfología distinta. Entonces, si nosotros agarramos una célula, esta célula va a tener una superficie libre o región apical, que es la de arriba, ¿ya? Una región lateral y una región basal. Las propiedades de cada región están determinadas por lípidos específicos y proteínas integrales de membrana, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta segunda característica, ¿ya? Que tienen morfologías distintas, o sea, tienen una región apical, que es la que está arriba, una región lateral, que es la que está a los lados, y una región basal. Y cada una de estas regiones tiene una función especial. A eso se refiere. Y tienen obviamente todas una superficie basal, ¿ya? Que se apoya en una membrana basal, ¿ya? Que está justamente esta membrana basal por debajo, la cual es rica en proteínas, polisacáridos, ¿ya? Detectable con el microscopio óptico mediante el uso de técnicas histoquímicas. Es decir, todos los epitelios siempre se apoyan en una membrana basal. La membrana basal es como el cimiento, ¿ya? De directamente por ejemplo, si ustedes quieren construir una barda y la barda, cada ladrillo es una célula, si ustedes no le hacen un buen cimiento sólido con piedra o cascote, lo que ustedes vean, ya va a llover, esa tierra se va a ablandar y obviamente se va a desmoronar toda su barda. Entonces, esa función cumple la membrana basal. Si no hay una membrana basal, no hay superficie celular o las células se colocan de manera desorganizada por encima, si es que no hay membrana basal. Un ejemplo de esto, digamos, es de que cuando se produce una quemadura extensa en el cuerpo humano, cuando es una quemadura de tercer grado, donde se sobrepasa la membrana basal, ustedes han visto cómo quedan las cicatrices, son cicatrices totalmente deformes, ¿no? Que ya no es lo mismo, ya ha perdido totalmente la anatomía normal y la forma funcional de donde haya ocurrido esa quemadura, ¿ya? Bien, entonces estas son las tres características principales que tienen todas las células, ¿ya? Eso es importante que también lo sepan, ¿listo? Ahora nos vamos a ir a la clasificación de los epitelios. La clasificación, vamos a pasar a la clasificación tradicional de los epitelios. Esta es una clasificación totalmente descriptiva y se fundamenta en dos factores. La cantidad de estratos celulares. El estrato es, podemos decir, la cantidad de estratos o capas celulares y la forma de la célula más superficial, ¿ya? De acuerdo a estas dos características, la cantidad de capas o estratos celulares y la forma de la célula más superficial, se va a describir como sigue. Epitelio simple, cuando tiene una sola capa o estrato celular. Y epitelio estratificado, cuando tiene dos o más capas o estratos celulares. ¿Ya? Pero para la clasificación tradicional tienen que haber estos dos factores: cantidad de capas o estratos celulares y la forma de célula más superficial. Aquí la tenemos solamente con un factor,
con la cantidad de capas o estratos celulares. Cuando es una sola capa, es un epitelio simple. Y cuando es dos o más capas, es un epitelio estratificado. Pero hasta aquí está incompleto porque tienen que verse cuál es la forma de la célula más superficial. ¿Ya? Entonces, para darle la clasificación de la célula más superficial, tenemos que saber cuáles son las células que vamos a ver durante todo este trimestre, qué forma van a tener. Vamos a ver células planas, que también se van a llamar escamosas, ¿ya? Cuando, cuando el ancho de la célula es mayor que su altura. Vamos a ver células cúbicas, cuando el ancho, la profundidad y la altura son aproximadamente iguales. Y vamos a ver células cilíndricas, cuando la altura de las células excede apreciablemente el ancho. Con frecuencia se usa el término cilíndrico bajo cuando la altura de las células apenas excede las otras dimensiones. Bien, con esto vamos a ver, al saber estos tres tipos de células, células planas, células cúbicas y células cilíndricas, ya vamos a saber clasificar este epitelio que vamos a ver acá. Si es un epitelio simple, que tiene una sola capa celular, pero esa sola capa celular es plana, entonces vamos a llamar epitelio simple plano. Si es un epitelio estratificado, que sabemos que es estratificado cuando posee más de dos o más capas o estratos celulares, ¿ya? Tenemos que ponerle el nombre a ese epitelio y tenemos que ver cuál es, ¿ya? La forma de la célula más superficial. Entonces, es decir, si nosotros tenemos un epitelio estratificado, donde tenemos dos o más capas, es decir, podemos tener 4, 5, 20 capas celulares en un epitelio estratificado, tenemos que fijarnos en la forma que tiene la célula más superficial y así lo vamos a llamar al epitelio. Si la forma que tiene la célula más superficial es cilíndrica, entonces es un epitelio estratificado cilíndrico. Si la célula más superficial es plana, entonces es un epitelio estratificado plano. ¿Ya? A ver, yo le voy a dar un ejemplo. Aquí justamente tenemos unos gráficos interesantes que están en su libro, que se los voy a mandar después, ¿ya? Acá. Fíjense ustedes. Aquí esta es la membrana basal. La membrana basal, ya, está muy clara, digamos, obviamente que es un esquema, es un gráfico. Y fíjense la forma que tiene la célula más superficial. Normalmente, el núcleo tiene casi la misma forma que tiene todo su citoplasma. Entonces, cortado así en forma longitudinal, ¿ya? Nosotros vamos a ver un núcleo plano y obviamente la célula tiene la misma forma, ¿ya? Y aquí vemos una membrana basal y encima hay un epitelio simple, porque solamente una capa de célula que hay por encima de esta membrana basal. Y la forma que tiene esta única célula que está arriba de la membrana basal es plana. Entonces es un epitelio simple plano. Acá tenemos otra vez la membrana basal, ahí, y arriba tenemos una célula. Y vemos que esa célula, pues, tiene una forma cúbica. Su núcleo también es equidistante, parecido a la forma de la célula, redondito, ¿ya? Y como es solo una sola capa, entonces es un epitelio simple cúbico, ¿ya? Aquí tenemos eh, otro tipo de célula, ¿ya? Y vemos acá que tenemos una membrana basal, pero tenemos una célula larga,
¿no? También sus núcleos son alargaditos, ¿ya? Aparte, este tiene como algo que no tienen estas otras células. ¿Se han dado cuenta? Esta no tiene y esta tampoco. Aquí se ve sin nada, pero aquí tiene como que unas cositas más que sobresalen, digamos, ¿ya? Eso, eso es son las microvellosidades, que las vamos a ver después en la práctica, ¿ya? Entonces, viendo membrana basal, una sola capa de célula, pero es cilíndrica, entonces el epitelio es cilíndrico simple o simple cilíndrico, ¿ya? Aquí fíjense en esta acá. Tenemos la membrana basal. Tenemos que saber dónde siempre se encuentra la membrana basal. Yo les voy a explicar después, en la práctica, cómo saber identificar cuál es la membrana basal y cuál es la célula más superficial. Esa es la clave, porque esto se hace en microscopio. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuál es la célula más superficial y cuál es la membrana basal? Si no sé eso, pues directamente me voy a chipar y no voy a saber responder. Fíjense acá. Aquí hay 1, 2, 3, 4 capas celulares. ¿Cómo sabemos las capas celulares? Aquí pues está bonito, está redondito, es un esquema. Nosotros normalmente no lo vamos a ver los citoplasmas así tan bonitos como acá. Nos vamos a guiar más que todo en el núcleo, ¿ya? Y eso es lo que nos va a ayudar cuántas capas celulares tiene ese tejido, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, este tiene 1, 2, 3, 4. Pero ¿cuál es la forma que tiene la capa más superficial? Es plano. Entonces, este es un epitelio estratificado plano, ¿ya? Lo mismo acá. Fíjense ustedes. Membrana basal. Aquí hay una capa de célula y acá hay otra capa de célula. Entonces, sabemos por el concepto que tenemos que tener se fundamenta en dos cosas, en dos criterios. Uno, el número de capas celulares y dos, la forma de la célula más superficial. Tiene dos capas celulares, una y dos. Estamos viendo dos núcleos, ¿no? Pero la forma que tiene la célula más superficial es cilíndrica, entonces es un epitelio estratificado cilíndrico, ¿ya? Entonces, con eso ya vamos a aclarar los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿ya? De la clasificación tradicional de los epitelios. Tenemos una clasificación también, en realidad dos clasificaciones que son interesantes, ¿ya? Dentro de estas. Son clasificaciones especiales, ¿ya? Y son estos dos. El epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición son clasificaciones especiales de los epitelios. Estas dos categorías especiales del epitelio son las siguientes. Epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué le dicen pseudo? Fíjense que la palabra o el prefijo pseudo significa falso. Pseudo médico, pseudo sacerdote, pseudo bioquímico, significa falso bioquímico, falso sacerdote. O sea, si le ponen la palabra pseudo adelante a cualquier cosa, significa que es falso. Entonces, si aquí le dicen pseudo estratificado, significa que no es estratificado. ¿Ya? Aparece con aspecto estratificado, es distinto. Tiene un aspecto estratificado, aunque no todas las células alcanzan la superficie libre, ¿ya? Todas sí se apoyan sobre la membrana basal. Por consiguiente, en realidad es un epitelio simple, ¿ya? La distribución del epitelio pseudoestratificado en el organismo es limitada, ¿ya? Además, con frecuencia resulta difícil discernir si todas las células tienen contacto con la membrana basal. Por estas razones, la identificación del epitelio pseudoestratificado suele depender
del conocimiento de dónde se le encuentran normalmente. ¿Ya? Este epitelio es muy interesante. Y este es el otro, el epitelio de transición. Y aquí entre paréntesis le ponen urotelio. La palabra, el prefijo uro significa las vías urinarias. Entonces ya más o menos ustedes se dan cuenta dónde está. Este es un término aplicado al epitelio que reviste las vías urinarias inferiores y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta el segmento proximal de la uretra. ¿Ya? El urotelio es un epitelio estratificado con características morfológicas específicas que le permiten ya a este epitelio le permiten cambiar de forma. ¿Por qué le dicen de transición? Porque normalmente como están las vías urinarias, para así explicarles, vamos a dar un ejemplo de la vejiga. La vejiga tiene la función de almacenar la orina. Entonces, cuando la vejiga tiene orina, este epitelio se aplana. Y cuando la vejiga no tiene orina, el epitelio se hace más grandecito. Por eso que es un epitelio de transición. Ya les voy a mostrar cuáles son las células de estos dos epitelios. Entonces, fíjense, acá tenemos el pseudoestratificado, el primero, ¿ya? Tenemos la membrana basal, ¿ya? La membrana basal, y acá tenemos la célula. Fíjense, una célula larga, cilíndrica, otra célula larga, cilíndrica. Fíjense esta cómo aquí empieza a poquito y llega también hacia la superficie apical. Partió de la membrana basal. Mire, esta partió de la membrana basal, pero no llegó a la superficie apical, se quedó en el medio. Hasta ahí nomás llegó. Y de ahí sale otra célula. Y de ahí sale otra célula. Otra. Esta también se quedó en el medio. Y su núcleo está más abajo que este otro que está más arriba. Y este como no hay espacio aquí para el núcleo, pues su núcleo se subió, ¿ya? Y es una célula cilíndrica, ¿no? Acá hay otro núcleo abajo, acá otro núcleo, la célula no llegó hasta la superficie apical, pero salió de la membrana basal, ¿ya? Y estas células que no llegan a la superficie apical, ¿ya? Pero si nosotros nos fijamos y vemos bien, aquí hay una sola célula, aquí hay otra, es una sola, acá también una, porque arriba de esta no hay ninguna. Llegó nomás, la célula es más pequeña y se quedó en el medio. No, aquí está un ejemplo, se quedó en el medio, no hay otra que esté encima de ella, no, estas directamente salen hasta la superficie, pero es solamente una sola capa de célula, ¿ya? Sino que unas no alcanzan la superficie apical, pero todas salen de la membrana basal. Entonces, por eso dicen pseudoestratificado. ¿Y dónde encontramos este epitelio? En las vías respiratorias, en la tráquea, en los bronquios, también está en el conducto deferente, en los conductilios eferentes del epidídimo. El conducto deferente y el epidídimo se encuentran en el testículo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y este epitelio está en el testículo. Entonces, fíjense que también hay algo, aquí la superficie apical está libre, en cambio aquí hay algo. Entonces, aquí tenemos también cilios, ¿ya? Que ayudan a tener otras funciones, ¿ya? Y el famoso epitelio de transición o urotelio, ¿ya? Membrana basal, tenemos una capa, dos capas, tres capas, cuatro, cinco capas. Pero la última capa, ya nos damos cuenta que es redondita, ya, las células son más gorditas, no es lo mismo que ver esta célula, ¿sí? Plana, que ver esta célula que está acá. Esta es mucho más gruesita. Entonces, el epitelio de transición urotelio, normalmente si uno lo ve al epitelio desde un punto de vista práctico, en microscopio, es un epitelio estratificado cúbico. Yo ya se lo voy a mostrar después en práctica, ¿ya? Estratificado cúbico, ¿no? Pero cuando veamos eso le vamos a poner epitelio de transición. ¿Y dónde se encuentran estos epitelios?
en las vías urinarias, cálices renales, en el uréter, en la vejiga y en la uretra. ¿Ya? Hay otra clasificación también especial de los epitelios que tienen nombres de acuerdo a donde se encuentran. ¿Ya? Y aquí están estos de acá. En ciertos sitios los epitelios reciben nombres específicos, como por ejemplo endotelio, es el epitelio que recubre los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿ya? Y todo esto son epitelios simple planos, ¿ya? Que tapizan el sistema vascular y las cavidades corporales internas, respectivamente. El endocardio es un epitelio que tapiza los ventrículos y las aurículas del corazón. Y el mesotelio es un epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo. ¿Cuáles son? La cavidad abdominal. ¿Qué hay en la cavidad abdominal? El peritoneo. Cavidad pericárdica. ¿Qué hay en la cavidad pericárdica? Es el pericardio. Cavidad pleural. ¿Qué hay en la cavidad pleural? Pues obviamente es la pleura, ¿no? Entonces, el epitelio del pericardio, el epitelio de la pleura y el epitelio del peritoneo, que es la cavidad abdominal, si los cortamos, vamos a ver los microscopios, son epitelios simples, planos, ¿no? Entonces, pero reciben un nombre especial. Ustedes se van a acordar mucho de esta palabra, el endotelio. El endotelio es todo el epitelio que está por dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? De nuestras arterias, de las venas y todo eso. Nosotros tenemos en realidad la edad que tienen nuestras arterias. Si nuestras arterias se tapan, pues directamente nos vamos a ir complicando, digamos, de a poco, de acuerdo a que si tapó es un órgano especial para la vida, pues hasta ahí llegamos nomás, ¿no? Entonces el endotelio tiene una función muy, pero muy especial. Si tenemos un endotelio que está sin ninguna enfermedad, pues obviamente que no nos va a pasar nada nunca, digamos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de oxigenación y nutrientes hacia determinado órgano. ¿Ya? Bien, entonces, esos son nombres de epitelio de acuerdo a sitios especiales, ¿no? Endotelio, de los vasos sanguíneos, mesotelio de las cavidades corporales y el otro endocardio de los ventrículos y aurículas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos entonces todo lo que es la clasificación de los epitelios, que es muy importante. Ya hemos hablado también de las tres características principales de la célula. Ya vamos a decirles, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, para ponerle una sobre el punto de la célula. Vamos a hacer una célula. Vamos a ver una imagen de una célula. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que les quiero explicar? Mejor vamos a ver vamos a ver un cilindro. Mejor les explico de esta forma. ¿Ya? Bien. Una célula. Falta su núcleo aquí en el medio y listo. Entonces hemos dicho que la unión de las células, muy importante, que se mantengan unidas para que conserve la integridad y que no atraviese ninguna enfermedad, ninguna bacteria, ningún virus, ningún hongo, ni nada, ¿no? Esa es una de las características de los epitelios. El segundo es que tienen distintas formas y polos, ¿no? Y obviamente cada polo tiene una determinada función. Aquí la célula tiene entonces una cara apical.
esta es la cara apical, la que está por encima, ¿ya? O superficie libre también se llama. Superficie libre o cara apical. Ápice es lo más alto. Entonces, por eso cara apical, lo más alto. Tiene sus caras laterales, tiene dos. Tiene una y dos. Y tiene su cara basal, que está unida a la membrana basal. Cada una de estas caras tiene una determinada función. ¿Ya? A eso entonces se refiere ese concepto. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora vamos a ver características de esas distintas regiones. Vamos a empezar a ver, aquí se vino la región lateral. La región lateral de la célula se especializa en uniones célula-célula. Es decir, que la función de la cara lateral de la célula es unión celular. Entonces, como esa barrera, digamos, de fútbol que le decía, todos abrazados, que no haya ningún espacio por donde pase la pelota, a eso, esa es la función de la cara lateral. Abraza, los agarra a todas las células para que no haya ningún espacio. Entonces, la región lateral de las células epiteliales está en íntimo contacto con las regiones laterales opuestas de las células vecinas. Como otras regiones, la región lateral se caracteriza por la presencia de proteínas exclusivas, en este caso moléculas de adhesión celular. Entonces, aquí hay todo, son caras que se especializan en uniones celulares. Entonces, hay moléculas de adhesión celular, que en inglés es CAN, ¿no? Moléculas de adhesión celular, así, por eso dice CAN. Sería MAC, digamos, ¿no? Que son parte de las especializaciones de unión, la composición molecular de los lípidos y proteínas que forman la membrana celular lateral es muy diferente de la composición que forman las membranas de la célula apical. Claro, o sea, que no son iguales, ¿no? Por eso que cada región tiene sus determinadas funciones. Además, en algunos epitelios, la membrana celular lateral forma pliegues y prolongaciones, invaginaciones, evaginaciones que crean márgenes interdigitados y entrelazados entre células vecinas. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer un resumen, digamos, de todo lo que es el libro. El libro es tremendamente largo, ¿no? Por eso estos 3 meses lo hemos resumido. Especialización de la región apical de la célula. Entonces ya hemos hablado aquí, hablamos de la región lateral, lo que está a los lados, ahora sí de la región apical o superficie libre. ¿Ya? En muchas células epiteliales, la región apical presenta modificaciones estructurales especiales, ¿ya? En su superficie para llevar a cabo diferentes funciones, ¿ya? Además, la región apical puede contener enzimas, ¿ya? Como las hidrolasas, ¿no? Que van a destruir obviamente muchas bacterias y dependiendo de lo que haya, conductos iónicos por donde van a pasar electrolitos, proteínas transportadoras de membrana también, como por donde donde puede pasar el azúcar o la glucosa que está ahí descrita, y las modificaciones estructurales de la superficie, ¿cuáles son? Entonces, en esta región apical, ya van a haber muchas que van a presentar modificaciones estructurales en la superficie. Y esas son las microvellosidades. Es lo que yo les decía cuando les explicaba en esos distintos epitelios. Esta está libre, esta está limpia, pero fíjense que tiene esta aquí además, tiene como unas microvellosidades. Estas microvellosidades son evaginaciones citoplasmáticas que contienen un núcleo de filamentos de actina. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando escuchan la palabra actina, la actina es una proteína contráctil que se contrae, que tiene movimiento de acuerdo a los electrolitos o ya sea a respuestas o estímulos químicos, físicos, ¿ya? Son proteínas bien contráctiles. Estereocilios, o también se llaman estereovellosidades, que son microvellosidades largas que poseen también un núcleo de filamentos de actina. Y también cilios, que son evaginaciones citoplasmáticas que contienen haces de microtúbulos, ¿no? Entonces, todo esto ya van a tener una determinada función de acuerdo
a donde se encuentren, ¿no? Entonces, las microvellosidades, los estereocilios y cilios son modificaciones de la región apical de la célula, ¿no? Que se especializan en eso. Entonces, ya hemos hablado de la región apical, de la región lateral, y vamos a pasar a ver, a hablar acá, por último, de la región. A ver si lo tenemos acá. Aquí está la región apical. Y la región basal. La región basal ya se caracteriza por varios elementos. Primero, una membrana basal, que es una estructura especializada que está junto a la superficie basal de las células epiteliales y al estroma del tejido conjuntivo subyacente. ¿Qué significa eso? Hay una membrana basal que ya se las he mostrado. Arriba de la membrana basal está el epitelio, pero debajo de la membrana basal hay un tejido conjuntivo. ¿Ya? Fíjense ustedes, es interesante. Al inicio les dije que el epitelio es un tejido avascular que no tiene vascularización. Entonces la pregunta al tiro que puede saltar acá es, oiga doctor, no tiene vascularización, no tiene vasos sanguíneos. Usted nos dijo que los vasos sanguíneos son los que aportan oxígeno y nutrientes. Entonces, ¿cómo se alimenta el epitelio? El epitelio se alimenta del tejido conjuntivo que está por debajo de la membrana basal, porque en este tejido conjuntivo hay eh, hay bastante vascularización, ¿ya? Y es así como se alimenta. Entonces, la cara basal de la célula, la región basal de la célula, junto con la membrana basal, por ahí hay el paso de nutrientes, ¿ya? ¿Qué otra cosa más tiene la región basal? Uniones célula-matriz celular, que fijan las células a la matriz extracelular y consisten en adhesiones focales y hemidesmosomas, es decir, la unión es tan fuerte a su membrana basal que obviamente no difícil que se puedan salir, a no ser que haya un accidente, como les decía, herida, por cualquier cosa física, química. Y repliegues de la membrana celular basal, que aumenta la superficie y facilitan las interacciones morfológicas entre células y las proteínas de la matriz extracelular. ¿Ya? Estos repliegues de la membrana basal ya pueden aumentar la superficie de absorción y de nutrición, facilitando las interacciones morfológicas de la célula y las proteínas de la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, ya hemos hablado de las tres caras ya que tenemos de la célula. Bien, muy bien. Entonces vamos a quedar aquí, ya. Ya estamos con la hora. Quedamos aquí. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? ¿Está todo correcto? Doctor, buenas tardes. Disculpe, ese libro, ¿dónde lo podemos encontrar para poder comprarlo? ¿Quieren comprarlo? Porque yo se lo voy a mandar ahorita al WhatsApp y lo vas a tener ahí en forma digital. Pero si lo querés comprar, sabes dónde está. En realidad, los libros siempre van a estar ahí, si ustedes conocen, ahí en la calle Sebane, esa que sube por el hospital de niños, ¿ya? Ahí están todos los libros. Hay una muy buena eh, fotocopia, ¿ya? A colores y también en blanco y negro, dependiendo, ¿no? Ahí ustedes lo van a conseguir el libro de Ros Paulina. Yo ahorita se los voy a anotar, ¿ya? Para que ustedes lo tengan ahorita mismo. Entonces, dos. Doctor, ese es el único libro que tenemos para poder, o sea, que nos lo va a enviar o poder comprarlo nosotros, porque yo escuché que usted mencionó a un editor, Mariano Di Fiore. Sí, sí, ese El- Mariano Di Fiore es de histología normal. También se los voy a mandar. Lo voy a buscar porque lo tengo también eh, en
Eso digital. de Mariano Di Fiore es un atlas, ¿verdad, doctor? Sí, Atlas de Histología. ¿Cómo es esto, doctor? Ah, ese, exacto, exacto, ese. ¿Te lo compraste? Me lo compré hace mucho tiempo, antes de empezar la carrera. Ah, belleza, ese. Perfecto, ese de Mariano Di Fiore es excelente. Te vas a fijar que, los dibujitos son muy buenos y son dibujos, no son fotos, son dibujos. El autor ha dibujado, no debe ser un especialista en detalles, digamos, y él los ha dibujado. Y es exactamente lo mismo que uno ve en el microscopio. ¿Ya? Es muy buen librito ese de Mariano Di Fiore, muy bueno. Y sirve cualquier edición, no hay ningún problema. Como el de Ros Paulina, sirve cualquier edición. No se preocupen en comprarse el último ni nada, ¿no? Entonces, igual el examen va a ser de lo que yo les diga aquí en la clase por Meet, ¿ya? Ahí le mandé la histología del autor Ros Paulina, cualquier edición, no hay problema, ¿ya? Si hay alguna novedad, igual yo la tengo siempre en las últimas ediciones, yo me las he comprado y la verdad que las he leído, por eso les digo que tanto una cuarta, quinta, sexta o séptima no hay ningún problema, digamos. O sea, ya ahorita están en la octava edición, ¿ya? Y obviamente este es el otro librito que lo vamos a usar en el primer trimestre, Atlas de Histología Normal, ¿no? Entonces, que ya lo tiene ahí el, el compañero y autor, Mariano Di Fiore. En mi Ese libro es el dice Atlas de Histología Normal, ¿ya? de la octava edición. No importa, no importa la edición, no se preocupen. Pues porque, por ejemplo, te lo compraste vos hace rato y es igualito, es idéntico, es idéntico. Yo les voy a mostrar después en la práctica los dibujos que tenemos en estos distintos libros porque son muy, muy, muy didácticos para enseñar. Y eso es lo que vamos a ver en lo que respecta a la parte microscópica, ¿ya? Y a la parte macroscópica, ya el segundo trimestre, este libro, que no es necesario que lo compren porque yo se lo voy a dar las clases. Anatomía humana, ya, en realidad es el compendio, ¿no? Compendio de anatomía humana, que el autor de Stick la target, ¿ya? Ese también, cualquier edición, no hay problema, la anatomía es clásica, ¿ya? No pasa nada, ¿listo? El que quiere comprarlo lo Doctor, compra. ¿usted lo va a mandar? Se los voy a mandar, por ejemplo, ahorita, miren, para decirle que no, yo me lo bajé de un que se llama está, no se escribe así porque está en portugués, ¿ya? En portugués, la palabra libro, ¿no? Ahorita les digo, si está por acá el libro, a ver, o se lo mando por otro lado, se lo voy a mandar por otro lado. Doctor, ¿nos podría decir más o menos cuánto nos llegaría a costar el libro de histología de Ros Paulina y cuánto nos Más o llegaría? menos, más o menos está costando unos 80 bolivianos. Y el 80 último, el que bolivianos. mandó en el compendio Anatomía Humana, ¿cuánto nos llegaría a costar eso? Ese cuesta aproximadamente unos 60 bolivianos. No son caros. Ya, ya, 80 y muchas gracias. 60. Yo le voy a pasar, sí, igual otro libro de anatomía, porque lo bueno de esto es que ustedes, mientras más gráficos tengan, mejor.
¿ya? En el compendio no tiene mucho gráfico, el compendio es puro teoría. Entonces, los gráficos es lo que más uno lo orienta, porque la teoría, pues uno tiene que tener memoria, ¿no? Y bueno, la memoria pues es frágil, la memoria visual es la mejor memoria que uno puede tener. Yo lo voy a buscar ahorita acá el libro de, de Ross Paulina, perdón, la sexta edición, y se los voy a mandar ahorita por WhatsApp para que ustedes ya lo bajen y lo tengan. Yo más antes lo tenía en PDF, lo había descargado el de Ross Paulina, el de histología, Ya, pero era muy pesado y lo eliminé porque contendría 1130 páginas, creo. Es un ah, poco altito. es pesadito, pues. ¿Y por dónde cuesta menos? Lo descargué de Google. No, no, ahorita le voy a, se lo voy a, aquí dice compartir PDF. Doctor, ¿en cuál de esos libros están los temas que estamos avanzando o están en todos? En todo, pues, en Ok, todo. gracias. Aquí se lo voy a mandar, por ejemplo, el de Ross Paulina. A ver, tiene 1009 páginas. Ya está, ya lo estoy enviando. A ver si lo bajan ustedes, el de Ross Paulina, y ahí está todito. Este es la sexta edición. Ya les va a llegar ahorita. Bien. Dice libro con B chica. Entonces no se escribe con B chica el libro, ¿no? El libro se sabe con B grande. No, sino que era de una línea de WhatsApp de portugués. Muy bien. Entonces, ya saben, ¿no? Primer parcial, 35 puntos. Segundo parcial, 35 puntos, 70. Final, 30 puntos, el 100%. ¿Ya? Entonces, escuchando las clases teóricas, ustedes van a tener y van a comprender muy bien. A veces hasta sin necesidad de estudiar van a entrar al examen.